Radio Arte presenta Niño malo. Original de Stephen King. Con Juan Miguel Díez, Carmen Ambrós, Esther Cruz, Eduardo Soler, Raúl Álvarez, Irene Garres Zaira Mutón, y Matilde Casals. con la intervención del cuadro de voces de Radio Arte. Dirección Juan José Moscoso. Es una producción de Radio Arte para Luces en la Oscuridad. La cárcel estaba a 30 kilómetros de la ciudad pequeña más cercana, en una extensa pradera, por lo demás vacía, donde el viento soplaba casi sin cesar. A cierta distancia del núcleo de la prisión se alzaba un edificio de menor tamaño. Los presos llamaban a este anexo Casa de la Aguja. De un lado salía un pasadizo descubierto de 40 metros de largo y 7 de ancho, delimitado por resistente alambrada. El Corral de las Gallinas. Cada recluso de la Casa de la Aguja, en la actualidad eran 7, estaba autorizado a 2 horas diarias en el Corral de las Gallinas. Algunos paseaban, algunos trotaban. La mayoría se limitaba a quedarse sentada contra la alambrada, o bien mirando los cerros herbosos que interrumpían la vista unos 500 metros al este. La Casa de la Aguja albergaba una docena de celdas iguales. Más allá había un cuarto de guardia. Más allá del cuarto de guardia había un puesto de vigilancia controlado las 24 horas del día. Y más allá del puesto de vigilancia había una sala de consulta, donde una gruesa lámina de plexiglas separaba la mesa del recluso de la mesa del visitante. No disponía de teléfonos. Los reclusos conversaban con sus seres queridos o con sus representantes legales a través de un círculo de pequeños orificios como los de los auriculares de los teléfonos antiguos. Leonard Bradley se sentó en su lado de este puesto de comunicaciones y abrió su maletín. Dejó un bloc de papel pautado y un bolígrafo en la mesa. A continuación, esperó. El segundero de su reloj dio 3 vueltas e inició una cuarta antes de que la puerta que conducía a las regiones internas de la Casa de la Aguja se abriera con el sonoro chasquido de unos cerrojos. A esas alturas, Bradley conocía ya a todos los celadores. Ese era MacGregor. No era un mal hombre. Llevaba a George Halas cogido del brazo. Halas tenía las manos libres, pero arrastraba ruidosamente por el suelo una serpiente de eslabones de acero sujeta a los tobillos. Una ancha correa de cuero le ceñía la cintura del mono carcelario de color naranja. Cuando Halas se sentó en su lado del plexiglas, MacGregor prendió otra cadena desde una persilla de acero del cinturón hasta una argolla, también de acero, del respaldo de la silla. La aseguró, dio un tirón y acto seguido saludó a Bradley, llevándose 2 dedos a la frente. Buenas tardes, abogado. Buenas tardes, señor MacGregor. Ya conoce las pautas. Hoy, tanto tiempo como quiera. O tanto tiempo como aguante, al menos. Las conozco. Que vaya bien la visita. MacGregor se encaminó hacia la silla del rincón. Allí se sentó, encendió su iPod y se taponó los oídos con sus auriculares. Así y todo, no les quitó ojo de encima. El círculo de orificios del locutorio era demasiado pequeño para admitir el paso de un lápiz, pero una aguja no podía descartarse. ¿Qué puedo hacer por ti, George? Es usted un buen hombre, señor Bradley.
Yo... no... Sí, lo es. Perseveró incluso cuando yo expresé claramente mi deseo de que desistiera y dejara que el proceso continuara su curso. Eso no lo harían muchos abogados de oficio. Dirían, sí, lo que usted diga, y pasarían al siguiente perdedor que les asignara el juez. Usted no lo ha hecho. Usted me explicó qué pasos quería dar, y pese a mi insistencia en que no los diera, siguió adelante de todos modos. De no ser por usted, yo estaría bajo tierra desde hace un año. No siempre conseguimos lo que queremos, George. A mí me lo va a contar. Pero no todo ha sido malo. Eso ahora puedo reconocerlo. Sobre todo por el corral de las gallinas. Me gusta salir ahí. Me gusta notar el viento en la cara. Incluso cuando es un viento frío, me gusta el olor de la hierba de la pradera. O ver en el cielo la luna llena en pleno día. O los ciervos. A veces brincan y se persiguen allí en los cerros. Eso me gusta. A veces me río a carcajadas. La vida puede ser buena. Puede ser algo por lo que vale la pena luchar. Algunas vidas. Sí, no lo dudo. Pero admiro la forma en que usted ha luchado por ella de todas maneras. Valoro su dedicación. Así que voy a contarle lo que no diría en la sala de un juzgado. ¿Y por qué me he negado a presentar las apelaciones habituales, aunque no haya podido impedirle que las presentara por mí? Las apelaciones, sin la colaboración del apelante, no tienen mucho peso en los tribunales de este estado, ni en los superiores. También ha tenido la amabilidad de visitarme, y es otra cosa que valoro. Pocas personas se portarían bien con un infanticida convicto y confeso. Sin embargo, usted se ha portado bien conmigo. No puedo pagarle, pero sí puedo contarle por qué maté a aquel niño. No me creerá, pero se lo contaré igualmente, si quiere oírlo. Quiere, ¿verdad? Porque le desconciertan algunas cosas. Al fiscal no, pero a usted sí. Bueno, el caso me ha suscitado ciertas dudas, sí. Pero fui yo. Tenía un revólver del 45 y vacié el cargador en aquel niño. Había muchos testigos. Y bien sabe usted que el proceso de apelación solo habría postergado lo inevitable otros 3 años, o 4, o 6. Aun si yo hubiera colaborado plenamente. Sus dudas se quedan en nada ante el hecho elemental del asesinato con premeditación. ¿No es así? Podríamos haber alegado perturbación de las facultades mentales. Y esa posibilidad todavía existe. Aún no es demasiado tarde, ni siquiera ahora. No del todo. La defensa por locura rara vez da resultado ante el hecho constatado, señor Bradley. Rara vez no es lo mismo que nunca, George. No, pero ni estoy loco ahora, ni lo estaba entonces. Nunca he estado más cuerdo que en aquel momento. ¿Seguro que quiere oír el testimonio que no prestaría en la sala de un juzgado? Si no quiere, por mí no hay problema. Pero es lo único que tengo que ofrecer. ¡Claro que quiero oírlo! Mi madre, que gozó de buena salud durante toda su corta vida, murió de una embolia pulmonar 6 horas después de mi nacimiento. Eso fue en 1969. Mi padre era un buen hombre y un buen padre. Era ingeniero de minas, y hasta que yo cumplí los 8 trabajó sobre todo en el sudoeste. Una asistenta viajaba con nosotros de aquí para allá. Se llamaba Nona McCarthy, y yo la llamaba Mamá Noni. Era negra. En 1977 nos trasladamos a Talbot, Alabama, no muy lejos de Birmingham. Mi padre fue contratado para reabrir las minas de Good Luck. Pude ir al mismo colegio durante 2 años, tiempo suficiente para hacer amigos y disfrutar de cierta estabilidad. Uno de mis amigos era la vecina de la casa de al lado.
Se llamaba Marley Jacobs. Era una niña con necesidades especiales, como diría la gente hoy en día. Pero por entonces en nuestro barrio decían que tenía pocas luces. Puede que a usted le parezca censurable, señor Bradley, pero volviendo la vista atrás, creo que es una expresión bastante exacta. O hasta poética. Ella veía el mundo de esa manera, con poca luz y desenfocado. A veces, a menudo incluso, puede que sea mejor así. También eso es solo una opinión mía. Íbamos los dos a tercero cuando la conocí, pero Marley tenía ya 11 años. Pasamos los dos a cuarto al año siguiente, aunque en el caso de ella fue solo por cumplir el expediente. Así funcionaban las cosas en un sitio como Talbot en aquel entonces. Y no puede decirse que fuera la tonta del pueblo. Sabía leer un poco y hacía alguna que otra suma sencilla, pero la resta era inasequible para ella. Intenté explicársela de todas las formas posibles, pero no estaba a su alcance. Nunca nos besamos en una cabaña en un árbol. Nunca nos besamos, de hecho, pero siempre nos tomábamos de la mano cuando íbamos al colegio por la mañana y cuando volvíamos a casa por la tarde. Imagino que ofrecíamos una imagen chocante, porque yo era un renacuajo y ella era una niña corpulenta, al menos 10 centímetros más alta que yo. Era ella quien quería que fuéramos de la mano, no yo, pero no me importaba. Tampoco me importaba que tuviera pocas luces. Con el tiempo sí me habría importado, supongo, pero yo tenía solo 9 años cuando ella murió. Una edad en la que los niños todavía aceptan prácticamente todo lo que se les pone delante. A mi modo de ver, ser así es una bendición. Si todos tuviéramos pocas luces, ¿cree que aún habría guerras? Bailes, eso habría. Si hubiésemos vivido 1 kilómetro más lejos, Marley y yo habríamos tomado el autobús. Pero como vivíamos cerca de Maryday, a 6 u 8 manzanas, íbamos a pie. Mamá Noni me daba una bolsa con el almuerzo y me alisaba el copete. Pórtate bien, Georgie. Y ahora ve a la escuela. Marley esperaba ya frente a su puerta con el cabello recogido en coletas adornado con cintas y la fiambrera en la mano. Todavía veo esa fiambrera. Su madre estaba en el umbral de la puerta. Hola, Georgie. Hola, señora Jacobs. Portaos bien, niños. Nos portaremos bien, mamá. Luego Marley me tomaba de la mano y nos alejábamos por la acera. En las 2 primeras manzanas íbamos solos. Pero luego empezaban a aparecer en tropel los otros niños que venían desde Rudolph Acres. Allí vivían muchas familias de militares, porque era un barrio barato, y Fort Hill está a solo 8 kilómetros al norte por la Estatal 78. Debíamos de ofrecer una imagen chocante, agarrados de la mano, el alfeñique con el almuerzo en una bolsa y la larguirucha con la fiambrera. Pero no recuerdo que nadie se riera ni se burlara. Los niños se dirigían a mí. ¡Hey, George! ¿Te apuntas a un partidillo después de clase? Y las niñas a Marley. Marley, ¿qué cintas tan bonitas llevas en el pelo? No recuerdo que nadie nos tratara mal, no hasta que apareció aquel niño malo. Un día, después de clase, Marley tardó y tardó en salir. Debió de ser al poco de cumplir yo los 9. Nadie me dijo que tuviera que esperarla. Sencillamente la esperé. Por fin salió. Y lloraba. Tenía la cara enrojecida y le moqueaba la nariz. ¿Qué te pasa, Marley? ¿Por qué lloras? He perdido la fiambrera y no la encuentro. Después de comer la dejé en el estante del guardarropa, junto a la fiambrera de rosa de Katy Moores, como siempre hago. Pero cuando sonó el timbre, dando por finalizadas las clases, la fiambrera había desaparecido.
Alguien me la había robado. No, eso no. Alguien la habrá cambiado de sitio y mañana la encontrarás. Ahora no te preocupes más y cálmate. Toma, mi pañuelo y sécate esas lágrimas. Gracias, Georgie. Después me tomó de la mano y nos pusimos en marcha hacia casa, igual que siempre. De pronto oímos a alguien gritarnos desde la otra acera. George y Marley en lo alto de un árbol besándose. Nos paramos. Había allí un niño de pie junto a un almez. Nunca le había visto, ni en Merryday ni en ningún otro sitio. No me diría más de 1,35 m, y era rollizo. Vestía un pantalón corto gris que le llegaba hasta las rodillas y un jersey a listas de color verde y naranja. Tenía una barriga protuberante. En la cabeza llevaba una de esas gorras absurdas con una hélice de plástico en lo alto. Era de cara rechoncha y a la vez severa. Tenía el pelo del mismo naranja que las listas del jersey. Las greñas sobresalían a los lados por encima de las orejas de soplillo. Su nariz era un minúsculo borrón debajo de los ojos más verdes y relucientes que he visto en la vida. Un mohín torcía sus labios curvos, tan rojos como si se los hubiera pintado con el carmín de su madre. Llevaba unas gafas en forma de ojo de gato con montura rosa, y detrás se le veían los ojos anchos y agrandados. El niño no pasaría de los 6 o 7 años. Hinchó aquellos labios encarnados suyos y emitió unos chasquidos a imitación de besos. George y Marley en lo alto de un árbol besándose. Cierra el pico. O si no, ¿qué? ¡O te lo cerraré yo! Solo eres un cobardica, monigote. Pensé en ir hacia allí, pero Marley me agarraba de la mano con tal fuerza que casi me dolía. Ese niño no me gusta. A mí tampoco. Pero no te preocupes. Vamos a casa. Pero antes de que pudiéramos reanudar el camino, el niño salió de detrás del almez. Tenía en las manos la fiambrera de Marley. La sostuvo en alto. ¿Has perdido algo, retrasada? Debe ser tuya, porque huele a podrido. ¡Dame eso! ¡Es mío! Me soltó la mano. Intenté sujetarla, pero teníamos las palmas sudorosas y se me escurrió. ¿Van a buscarla? Antes de contarle lo que sucedió a continuación, debo hablarle de la señora Peckham. Era la maestra de primero en el Merryday. Todos la adoraban. Era de esas maestras que uno recuerda 40 años después, porque podía ser amable y alegre, pero a la vez despertaba el interés incluso de los niños más revoltosos. Tenía un viejo Buick Roadmaster enorme, azul celeste, y la llamábamos Peckham la Tortuga, porque nunca conducía a más de 50 kilómetros por hora. Era prudente y cauta. Jamás habría hecho daño a un niño. Aposta, no. Bien. Una vez dicho esto, prosigo con el relato. Marley se lanzó a la calle para rescatar su fiambrera. El niño malo se rió. Y se la lanzó. Cayó en la calle y se abrió. El termo se salió y rodó. Vi acercarse el Roadmaster. ¡Lleva cuidado, Marley! En realidad no me preocupé mucho porque era Peckham la Tortuga quien conducía. Además, aún estaba a una manzana de distancia y circulaba tan despacio como de costumbre. Le has soltado la mano, así que ahora la culpa es tuya. Eres incapaz de conservar nada, tarado. Me sacó la lengua y me escupió una frambuesa. A continuación volvió a colocarse detrás del arbusto. Marley se agachó, agarró el termo y lo agitó. ¡Se ha roto! Se agachó otra vez para tomar la fiambrera.
Fue entonces cuando el pedal del coche de la señora Peckham debió de atascarse, porque el motor rugió y el Buick se embaló. Marley se irguió con la fiambrera contra el pecho en una mano y el termo roto en la otra, y vio acercarse el coche y no se movió. Tal vez yo habría podido apartarla de un empujón y salvarla. O tal vez, si hubiese saltado a la calle, me habría atropellado a mí también. No lo sé, porque me quedé tan paralizado como ella. No me moví siquiera cuando el coche la embistió. Marley salió despedida y fue a caer de cabeza. Aquella cabeza con tan pocas luces. ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! Enseguida oí gritos. Era la señora Peckham. ¡Qué desgracia! ¡Qué horror! Yo no quería, no quería. Fue el acelerador que se me atascó. Marley yacía en la calle con una herida sangrante en la cabeza. Cuando me acercaba a ella, volví la vista. Para entonces la distancia me permitía ya ver detrás del almez. Allí no había nadie. ¿Te encuentras bien, George? Tengo sed, solo eso. No estoy acostumbrado a hablar tanto. No hay mucha necesidad de conversar en el pasillo de la muerte. Bradley dirigió una mirada a MacGregor y se quitó los auriculares. ¿Has terminado, George? No, aún queda mucho. Mi cliente quiere un vaso de agua, señor MacGregor. ¿Es posible? MacGregor se acercó al intercomunicador situado junto a la puerta que daba al puesto de vigilancia y habló por él brevemente. ¿La escuela de primaria Mary Day es muy grande? Pueblo pequeño, escuela pequeña. No debía de haber más de 150 niños entre primero y sexto. La puerta del puesto de vigilancia se abrió. Asomó una mano con un vaso de papel. MacGregor lo cogió y se lo acercó a Heilas. Este bebió con avidez. Gracias. De nada. MacGregor regresó a su silla, se puso otra vez los auriculares y nuevamente se abstrajo en lo que fuera que escuchaba. ¿Y aquel niño, el niño malo, era pelirrojo? ¿Pelirrojo de verdad? Tenía el pelo como un letrero de neón. Es decir, si hubiese ido a tu misma escuela, le habrías reconocido. Sí. Pero no le reconociste. Ni él pudo reconocerte a ti. No, nunca le había visto allí antes, ni volví a verle después. ¿Cómo se hizo, pues, con la fiambrera de la niña? Esa Jacobs. No lo sé. Pero hay una pregunta mejor. ¿Cuál, George? ¿Cómo desapareció de detrás de aquel almez? No había más que césped a los dos lados. Sencillamente se esfumó. George. ¿Sí? ¿Estás seguro de que allí había un niño? La fiambrera, señor Bradley. Estaba en la calle. ¿Quiere oír el resto? ¿O ha llegado ya a una conclusión? Ni mucho menos. Continúa, por favor. Durante 5 años o más soñé con aquel niño malo, pero al final esos sueños quedaron atrás. Al final llegué a un punto en el que pensaba lo que debe de pensar usted, señor Bradley, que fue solo un accidente, que el acelerador de la señora Peckham se atascó, y que si allí había un niño burlándose de Marley... En fin, a veces los niños hacen esas cosas, ¿no? El contrato de mi padre con la compañía Good Luck terminó y nos trasladamos a la región de Kentucky, donde él se dedicó más o menos a lo mismo que en Alabama, solo que a mayor escala.
Vivimos en Ironville tiempo suficiente para que yo acabara mis años de instituto. Por pura diversión me incorporé al club de teatro. Dije a mi padre que quería estudiar arte dramático en la universidad. De acuerdo. Estupendo. Pruébalo. Pero procura tener a lo que echar mano si eso te falla. Estudié en Pittsburgh, donde me especialicé en artes interpretativas y cursé como segunda opción administración de empresas. El primer papel que me dieron fue en Doblegada para matar, y ahí conocí a Vicky Abington. Yo hacía de Tony Lumpkin y ella de Constance Neville. Vicky era una chica guapísima, con una melena rubia y rizada, muy delgada y nerviosa. Demasiado guapa para mí, pensé. Pero al final, haciendo acopio de valor, la invité a un café. Así empezó todo. Ella se desahogaba de todas sus penas, que tenían que ver básicamente con su madre, una mujer dominante. Yo sabía que en el centro de salud de Nordenberg le recetaban unas pastillas, quizá para la ansiedad, quizá para la depresión, quizá para las dos cosas. Eso es solo porque es ambiciosa y creativa. Seguramente la mayoría de los actores grandes de verdad toman esas pastillas. Nos dieron los papeles de Nicky Honey en ¿Quién teme a Virginia Woolf? Y conseguimos mejores críticas que los chicos que interpretaban a George y Martha. Después de eso, no solo compartíamos cafés, éramos ya una pareja. Íbamos por la acera de la mano, y eso me trajo a la memoria mis muchos viajes de casa a la escuela Mary Day y de la escuela a casa con Marley Jacobs. De pronto alguien nos gritó desde la otra acera. George y Vicky en lo alto de un árbol, besándose. Era él, el niño malo. Habían pasado más de 10 años y él no aparentaba un solo día más de edad. Fue como verse arrojado hacia atrás en el tiempo, solo que en ese momento se trataba de Vicky Abington, no de Marley Jacobs. Y estábamos en Reynolds Street de Pittsburgh, no en School Street de Talbot, Alabama. Pero, ¿esto qué es? ¿Conoces a ese niño, George? ¿Qué iba yo a contestar? Callé. Mi sorpresa era tal que ni siquiera pude despegar los labios. Actúas de pena y eres fea. Vicky la fea. Esa eres tú. Ella se llevó las manos a la boca. Y recuerdo lo grandes que tenía los ojos al saltársele las lágrimas. Para una fea y sin talento como tú, la única manera de conseguir un papel es que conquistes al director. Hice ademán de salir corriendo hacia él, pero la escena no parecía real. El tráfico era denso, pero ni me paré a pensarlo. En cambio, Vicky sí. Me agarró del brazo y tiró de mí. Creo que le debo la vida, porque al cabo de 1 o 2 segundos pasó un autobús enorme dando un bocinazo. No, George, quien quiera que sea, no merece la pena. Miramos a la acera de enfrente y vimos al niño correr, perdiéndose entre la gente. Vicky y yo nos sentamos en un banco. ¿Quién es ese niño? No lo sé, no le conozco. ¿Y entonces cómo es que sabía nuestros nombres? No lo sé. La acompañé de regreso a Faggy Acres, un bloque de apartamentos que aceptaba como inquilinas exclusivamente a mujeres jóvenes, las alumnas de centros de enseñanza mixtos. ¿Te encuentras bien? Claro que sí, tonto. Y se alejó corriendo por el camino de acceso. Fue la última vez que la vi viva. Después del funeral llevé a Carla Winston a tomar un café. Era la única chica de Faggy Acres con quien Vicky mantenía una relación estrecha. Encontré a Vicky en el salón de la planta baja, aquella tarde, con la mirada fija en el televisor. Solo que el televisor estaba apagado. La noté distante y desconectada.
¿Quieres que te acompañe al centro de salud? No. Estoy bien, Carla. Solo es que he tenido un día difícil. Pero pronto me encontraré mejor. ¿Me lo quieres contar? Tuve una audición para un papel importante en una obra, pero me salió fatal. No di pie con bola. Después, cuando íbamos George y yo por la calle, un niño asqueroso se ha burlado de mí. Ha sido un día horrible. ¡Qué mal! George conocía a ese niñato. Ha dicho que no, pero me he dado cuenta de que sí lo conocía. ¿Quieres saber qué pienso? Claro. Pienso que el niño ha actuado así inducido por George, a modo de broma. Pero cuando George ha visto cómo me alteraba, se ha arrepentido y ha intentado obligar al niño a parar. Solo que el niño no ha parado. Vicky, eso no tiene sentido. George nunca se burlaría de ti por algo relacionado con un papel. Te aprecia. Pero ese niño tenía razón. Más me vale que abandone. Te aseguro, Carla, que ese niño no tiene nada que ver conmigo. No hace falta que me lo digas. Sé lo buena persona que eres y el mucho afecto que sentías por Vicky. La culpa es mía, no tuya. Noté lo alterada que estaba y no hice nada. Y ya ves lo que ha pasado. De eso también soy yo la responsable, porque en realidad ella no quería hacerlo. Estoy segura de que no quería. Dejé allí a Vicky y subí a estudiar. Al cabo de un par de horas bajé a la habitación de Vicky. Pensé que a lo mejor le apetecía salir y comer algo. O quizá tomar una copa de vino, si se le había pasado el efecto de las pastillas. Pero no la encontré. Así que fui a mirar al salón, pero tampoco estaba allí. Había un par de chicas viendo la tele. Una de ellas fue la que habló. Creo que he visto a Vicky bajar hace un rato, probablemente para poner una lavadora, porque llevaba unas sábanas. Bajé, pero en la lavandería no había nadie, ni ninguna lavadora en marcha. La sala de al lado era el trastero donde guardábamos las maletas. Oí ruidos procedentes de allí, y al entrar vi a Vicky de espaldas a mí. Se había subido a una pequeña pila de maletas. Había atado 2 sábanas para formar una soga. Un extremo de esta era un lazo y lo tenía alrededor del cuello. El otro estaba atado a una cañería del techo. Pero lo raro era que había apilado solo 3 maletas y sobraba mucha sábana. Si Vicky hubiese ido en serio, habría utilizado únicamente una sábana y se habría subido a lo alto de un baúl. Aquello era solo lo que la gente del teatro llama ensayo general. Eso no lo sabes con seguridad, Carla. No sabes cuántas pastillas se había tomado, ni lo confusa que estaba. Sé lo que vi. Podría haber saltado de esas maletas y caído al suelo sin que el lazo se cerrara. Pero en ese momento no lo pensé. De tan horrorizada como estaba, solo grité su nombre. ¡Vicky! Ese sonoro chillido a sus espaldas sobresaltó a Vicky, que en lugar de saltar desde las maletas, dio un respingo y cayó hacia adelante. Las maletas resbalaron hacia atrás. Había caído de bruces al suelo de cemento, pero no sobraba tanta soga. Tal vez aún viviría si el nudo que unía las 2 sábanas hubiese cedido, pero no cedió. Con la caída, su peso cerró firmemente el lazo y este tiró con fuerza de la cabeza. Oí el crujido cuando se le partió el cuello. Sonó mucho. Y la culpa fue mía. Salimos de la cafetería y la acompañé hasta la marquesina de una parada de autobús. Carla, tú no tienes la culpa de nada.
Es muy convincente, George. Lo que omití, porque no me habría creído, fue que mi capacidad de persuasión se fundaba en la absoluta certidumbre. El niño malo venía por las personas a quienes yo quería. Desde luego. Ese niño no solo era malo, también era voraz. Siempre quería 2 por el precio de 1. Uno muerto, otro cociéndose en una sabrosa y tibia salsa de culpabilidad. Sí, debiste de convencer a Carla. Al fin y al cabo se casó contigo. Nunca la convencí del todo. Y la historia del niño malo no se la creyó ni remotamente. Si se lo hubiese creído, habría asistido al juicio y aún estaríamos casados. Si se la hubiese creído, se habría alegrado de que le matase. No quiero meterle prisa, abogado, pero son las 11:30 y en breve su cliente tendrá que volver a la celda para el recuento del mediodía. No veo por qué no puede estar aquí durante el recuento. Al fin y al cabo lo tiene usted delante de sus ojos, MacGregor. Las normas son las normas. Sé que tan cerca ya de la fecha está autorizado a todo el tiempo que desee. Así que si quiere esperar, volveré a traerle después del recuento. Pero él se perderá el almuerzo y probablemente usted también. MacGregor regresó a su asiento y se colocó una vez más los auriculares. En fin, seguramente el resto podría usted adivinarlo. ¿Por qué no me lo cuentas de todos modos? Abandoné el club de teatro. La interpretación ya no me atraía. Durante mi último curso en la Universidad de Pittsburgh me concentré en las clases de administración de empresas, sobre todo en contabilidad y en Carla Winston. El año que me licencié, nos casamos. Mi padre actuó de padrino. Murió 3 años después. Hubo un desprendimiento de rocas en el segundo nivel, a unos 70 metros de profundidad. Bajó con un par de representantes de la compañía para examinar los daños. Ya no salió. Ni él ni los otros. Un día, mamá Noni me comentó algo muy extraño. Ese niño sigue telefoneando. ¿Qué niño? No me habías dicho nada. Por no preocuparte. Pero ha llegado un punto en el que no debo callar por más tiempo. Pero, ¿qué te dice ese niño? Me llama zorra negra, pero eso me da igual. Me han llamado cosas peores. Eso me resbala. Pero no me resbala cuando dice que la causa de lo ocurrido fue un regalo que le hice a tu padre. Unas botas. Eso no puede ser verdad, Georgie. ¿A que no? Tuvo que ser otra cosa. Debía de llevar las fundas de fieltro. Nunca se habría olvidado de las fundas después de un accidente en la mina, ni siquiera de uno que no parecía grave. Las botas eran buenísimas. Eran unas de esas botas que un hombre podía llevar toda su vida y dejárselas luego en herencia a su hijo. Botas de clavos, ¿sabe? Y esos clavos, en según qué superficies, producen chispas, igual que el pedernal contra el acero. Te aconsejo que cambies el número de teléfono. Sí, eso es lo que haré. Pero el niño consiguió el nuevo y siguió llamando. El padre de George se olvidó de lo que llevaba en los pies y saltó una chispa de uno de los clavos de la bota. Y se armó la que se armó. No habría pasado si tú no le hubieras regalado esas botas. Zorra negra, pedazo de idiota. Al final, Noni pidió que le desinstalaran el teléfono. Le dije que lo necesitaba, viviendo sola como vivía. Pero ella no quiso saber nada. A veces me llama en plena noche. No te imaginas lo que es estar desvelada en la cama y oír el teléfono y saber que es ese niño. No me explico qué clase de padres tiene que le permiten hacer cosas así. Desconéctalo por la noche. Ya lo he hecho. Pero a veces suena igualmente.
Le dije que eran imaginaciones suyas. Y procuré creerlo yo mismo, señor Bradley, pero no pude. Si aquel niño malo consiguió apropiarse de la fiambrera de Marley, y si se enteró de la pifia de Vicky en la audición, y lo del regalo de las botas, sin duda podía hacer sonar un teléfono, aunque estuviese desenchufado. Dice la Biblia que el diablo podrá vagar libremente por la tierra, que la mano de Dios no lo detendrá. No sé si aquel niño malo era el diablo, pero sí sé que era un diablo. Tampoco sé si avisar a una ambulancia habría salvado a mamá Noni. Lo único que sé es que cuando sufrió el infarto no pudo avisar, porque el teléfono ya no estaba. Murió sola en su cocina. Una vecina la encontró al día siguiente. Carla y yo fuimos al funeral, y una vez enterrada Noni, pasamos la noche en la casa que mi padre y ella habían compartido. Me desperté por una pesadilla poco antes del amanecer y ya no pude dormirme. Cuando oí caer el periódico en el porche, salí a recogerlo y vi la bandera en alto en el buzón. Me acerqué y lo abrí. Contenía una gorra con una hélice de plástico en lo alto. La saqué y estaba caliente, como si la persona que acababa de quitársela ardiera de fiebre. Al tocarla me sentí contaminado, pero le di la vuelta y miré dentro. Estaba grasienta, impregnada de algún ungüento para el pelo. Tenía adheridos unos cuantos pelos de color anaranjado. Había también una nota, y parecía escrita por un niño. Las letras torcidas y en línea descendente. Decía: Quédatela, tengo otra. Me llevé adentro aquella condenada gorra y la eché a la estufa de leña de la cocina. Acerqué una cerilla y prendió en el acto. Media hora después bajó Carla. ¿Qué es ese mal olor? Parece marea baja. Seguramente es la fosa séptica de la parte de atrás. Estará rebosante y necesita un vaciado. Pero yo bien sabía que era otra cosa. Era el hedor del metano. Probablemente lo último que olió mi padre antes de que algo produjera una chispa y él y los otros volaran en pedazos. Carla y yo queríamos hijos, pero no llegaron. Fuimos a ver a un ginecólogo de Topeka e hizo todas las pruebas habituales. Dictaminó que estábamos bien y aún era pronto para hablar de tratamientos de fertilidad. Y al cabo de 9 meses mi mujer tuvo la primera falta. Estaba de 6 meses cuando se produjo el aborto, debido a un accidente que en realidad no fue un accidente. El bebé vivió durante unas horas, pero al final murió. Era una niña. Como necesitaba un nombre, le pusimos Helen, por la abuela de Carla. Ocurrió después de misa. Al salir de la iglesia íbamos a obsequiarnos con una buena comida en el centro, y luego volveríamos a casa, donde yo vería el partido de fútbol. Carla pondría los pies en alto y disfrutaría de su embarazo. Vi al niño malo en cuanto salimos. El mismo pantalón como holgado, el mismo jersey. La gorra que yo encontré en el buzón era azul, y la que él llevaba cuando salimos de la iglesia era verde, pero tenía una hélice de plástico idéntica. Yo me había hecho hombre, y me asomaban ya las primeras canas. En cambio, el niño malo tenía aún 6 años, 7 como mucho. Estaba detrás de nosotros, a cierta distancia. Había otro niño delante de él, un niño corriente. Se le veía aturdido y temeroso. Sostenía algo en la mano. Parecía una bola de una paleta de pádel-bol que me había regalado mamá Noni hacía muchos años.
Ve, si no quieres que te quite los 5 pavos que te he dado. No quiero. He cambiado de idea. Carla no vio nada de eso. Estaba hablando con el padre Patrick en lo alto de la escalinata de la iglesia. Aquella escalinata era de granito y muy empinada. Fui a cogerla del brazo, creo. O quizá no. Quizá me quedé paralizado. Antes de que pudiera salir de mi parálisis o decir algo, el niño malo se me adelantó. Se metió la mano en el bolsillo del pantalón corto y sacó un encendedor. En cuanto lo accionó y vi la chispa, supe qué había ocurrido aquel día en la mina y que no tenía nada que ver con los clavos de las botas de mi padre. Algo empezó a silbar y chisporrotear en lo alto de la bola roja que sostenía el niño corriente. La lanzó solo por deshacerse de ella. El niño malo se echó a reír. Golpeó el costado de la escalinata por debajo de la barandilla de hierro y rebotó justo antes de estallar. Con una ensordecedora detonación y un fogonazo de luz amarilla. Carla se sobresaltó. Alargué el brazo hacia ella, pero tenía una de las manos del padre Patrick sujeta entre las suyas y solo conseguí rozarle el codo. Cayeron escalinata abajo los dos juntos. Él se fracturó el brazo derecho y la pierna izquierda. Carla se rompió un tobillo y sufrió una conmoción cerebral. Y perdió el bebé. El niño que lanzó el megatrueno se presentó en la comisaría al día siguiente con su madre y admitió su culpa. Fue un accidente. Yo no quería hacer daño a nadie. No debería haber tirado ese artefacto, pero aquel otro niño encendió la mecha y yo temí perder los dedos. ¿Conocías a ese niño de algo? No, nunca le había visto. ¿Sabes su nombre? No, no sé cómo se llama. Tenga, señor policía, los $5 que me dio aquel niño. Después de aquello empecé a colaborar con Conquest. Ya conoce esa organización, señor Bradley, no porque sea católico, sino porque ahí es donde usted entra en escena. No me interesaba la parte religiosa. Para eso ya estaba el padre Patrick, pero me divertía entrenar a los equipos de béisbol y fútbol americano de contacto. Siempre llevaba encima un arma. El 45 que compré en la tienda de empeños Wise, ya sabe, la prueba A de la fiscalía. Llevé encima ese revólver durante 5 años, o en la guantera del coche o en la caja de herramientas del autobús de Conquest. Cuando entrenaba, lo llevaba en la bolsa de gimnasia. Con el tiempo, Carla empezó a ver con malos ojos mi trabajo en Conquest porque me quitaba casi todo el tiempo libre. Cuando el padre Patrick pedía voluntarios, yo siempre era el primero en levantar la mano. Tendría que decir que ella estaba celosa, pero trabajar con esos chicos de Conquest me proporcionaba la oportunidad de hacer bien, ya que la mayoría de esos chicos procedían de familias humildes. Hasta que un día apareció Ronald Gibson. Ronnie tenía 15 años, pero aparentaba menos. Era ciego de un ojo y por tanto no podía jugar al béisbol ni al fútbol. Pero era un hacha en el ajedrez y todos los demás juegos de mesa con los que se entretenían los niños los días lluviosos. Su padre había abandonado a la familia cuando él tenía 9 años y el chico padecía una carencia de atención masculina. Pronto empezó a acudir a mí para explicarme sus problemas. El principal, naturalmente, era ese ojo ciego. Se trataba de un defecto congénito conocido como queratocono, una deformación de la córnea. Un médico dijo a su madre que podía remediarse con un trasplante de córnea, pero eso saldría caro, y su madre no podía permitirse un gasto semejante.
Fui a ver al padre Patrick y entre los dos organizamos 5 o 6 actos de recaudación de fondos que llamamos Una vista nueva para Ronnie. Ronnie se operó. No recuperó totalmente la vista en el ojo afectado, pero sí la mayor parte. Luego, durante un año, debía llevar unas gafas especiales que se oscurecían a plena luz del sol, pero a él eso no le importaba. Decía que le quedaban de lo más molonas. Al poco tiempo de la operación, su madre y él vinieron a verme una tarde después de clase al pequeño despacho de Conquest, en el sótano de la parroquia de St. Andrew. Señor Heilas, si podemos pagarle de alguna manera lo que ha hecho, solo tiene que pedírnoslo. No es necesario, señora Gibson. Ha sido un placer. Aunque a lo mejor sí hay algo, un detalle. ¿Qué, señor Heilas? Un día, el mes pasado, aparqué detrás de la iglesia. Y ya estaba a media escalera cuando me acordé de que no había echado el seguro del coche. Regresé y vi dentro a un niño que andaba revolviendo. Le di un grito y salió como una flecha con mi cajita de calderilla, la que llevo en la guantera para los peajes. Le perseguí, pero corría más que yo. Lo único que quiero es encontrarle y hablar con él, para decirle lo que os digo a todos vosotros. Robar es empezar con mal pie en la vida. ¿Cómo es ese niño? Bajo, más bien regordete, con el pelo de un color naranja intenso, un auténtico pelirrojo. Llevaba un pantalón gris y un jersey verde con listas del mismo color que su pelo. Dios mío, ¿llevaba una gorrita con una hélice? Pues sí, ahora que lo menciona, creo que sí. Le he visto en la acera de enfrente. Me ha parecido que entraba en uno de los bloques de viviendas protegidas. ¿Y tú, Ronnie? No le he visto nunca. Pues si le ves, no le digas nada. Solo ven a buscarme, ¿de acuerdo? De acuerdo, así lo haré. Yo sabía que el niño malo había vuelto, y sabía que yo andaría cerca cuando decidiese actuar. Él mismo querría tenerme cerca, porque ese era su objetivo. Era a mí a quien deseaba hacer sufrir. Todos los demás, Marley, Vicky, mi padre, mamá Noni, eran solo daños colaterales. Un día un chico entró corriendo en el patio de detrás de la iglesia donde yo estaba ayudando a otros a colocar la red de voleibol. Un niño ha tumbado a Ronnie de un golpe y le ha robado las gafas. Luego se ha escapado por el parque. Ronnie está persiguiéndole. Sin pérdida de tiempo cogí mi bolsa de gimnasia y atravesé a todo correr la verja de Barnum Park. Sabía que no era el niño malo quien había robado las gafas a Ronnie. No era ese su estilo. El ladrón sería tan corriente como el niño que había lanzado el megatrueno, y también se arrepentiría cuando el plan del niño malo se cumpliera. Si yo permitía que se cumpliera. Ronnie no era un chico atlético y no corría mucho. El ladrón de las gafas debía de haberse dado cuenta de eso, porque se detuvo en el lado opuesto del parque, donde las agitó por encima de la cabeza. ¡Ven a quitármelas, Ray Charles! ¡Ven a quitármelas, Stevie Wonder! Podría haber dado alcance a Ronnie fácilmente, pero al principio me mantuve a distancia. Él era mi cebo, compréndalo, y el último de mis deseos era recoger el sedal antes de hora. Cuando Ronnie se acercó, el chico que hacía el trabajo sucio al niño malo cruzó como una flecha el arco de piedra entre el parque y Barnum Boulevard, todavía agitando las gafas por encima de la cabeza. Ronnie corrió tras él, y yo fui en tercer lugar. Mientras avanzaba al trote, descorría la cremallera de la bolsa de gimnasia, pero en cuanto tuve el revólver en la mano, dejé caer la bolsa y puse la directa. ¡Quédate ahí, Ronnie! ¡No des un paso más! Gracias a Dios, obedeció. Cuando crucé el arco, vi que el niño malo aguardaba en la acera. El chico grande le entregaba las gafas de Ronnie y el niño malo le daba un billete. Cuando me vio acercarme, la sonrisilla traviesa desapareció por primera vez de aquellos extraños labios encarnados. Porque ese no era el plan. El plan era Ronnie primero, después yo.
Ronnie tenía que salir a la calle persiguiendo al niño malo y ser atropellado por una furgoneta o un autobús. Yo tenía que ser el último y verlo. El pelirrojo empezó a cruzar Barnum Boulevard. Ya sabe cómo es esa calle frente al parque. 3 carriles en cada sentido, 2 para circular en línea recta y 1 para girar, con una mediana de hormigón en el centro. El niño malo miró atrás al llegar a la mediana. Acto seguido cruzó precipitadamente los carriles en sentido sur sin mirar ni una sola vez el tráfico para ver qué podía echársele encima. Yo crucé a todo correr los carriles en sentido norte de la misma manera. Sabía que podían atropellarme, pero me daba igual. No podía consentir que se escabullera. Tal vez no volviera a verle hasta pasados otros 20 años, y para entonces yo sería ya un viejo. Oí muchos chirridos de frenos y bocinas. Un coche viró para esquivar al niño y rozó a una camioneta. Yo no sé si estuve muy cerca de acabar hecho picadillo. Los coches pasaban casi rozándome. ¿Estás chiflado o qué? ¿Pero qué está haciendo? Él corría tan deprisa como podía, pero al margen de qué clase de monstruo llevara dentro, por fuera le limitaban unas piernas cortas y un trasero gordo, y en ningún momento tuvo la menor posibilidad de huir. Su única esperanza era que me atropellara un coche, pero eso no pasó. Llegó a la acera opuesta y tropezó en el bordillo. Oí gritar a una mujer recia, de pelo rubio teñido. ¡Ese hombre va armado! Era la señora Jane Harley. Atestiguó en el juicio. El niño intentó levantarse. ¡Esto es por Marley! Y le disparé en la espalda. Esa fue la primera bala. Empezó a avanzar a gatas. Goteaba sangre en la acera. ¡Esto es por Nicky! Le pegué otro tiro en la espalda. Esa fue la segunda. ¡Esto es por mi padre y mamá Noni! Y le metí una bala detrás de cada rodilla. Estas fueron la tercera y la cuarta. ¡Apártenlo de él! ¡Derríbenle! Pero nadie se atrevió. El niño malo se dio la vuelta y me miró. Cuando vi su cara, casi abandoné mi propósito. Él no aparentaba 6 o 7 años. Confuso y dolorido, no aparentaba más de 5. Pensé: Dios mío, he disparado a un niño inocente y yace aquí a mis pies herido de muerte. Era capaz de expresar dolor y sufrimiento con casi todo el rostro, pero no con los ojos. Aquella cosa seguía presente en sus ojos. No puedes detenerme. No me detendrás antes de que acabe contigo. Y todavía no he acabado. ¡Que alguien le quite el arma antes de que asesine a ese niño! Después de las exclamaciones de una mujer, un individuo corpulento corrió hacia mí. También atestiguó, creo, pero le apunté con el revólver y retrocedió rápidamente con las manos en alto. Me volví hacia el niño malo. Le disparé en el pecho. ¡Por Helen! ¡El bebé! Esa fue la quinta. La sangre manaba de su boca y le resbalaba por el mentón. El 45 era uno de esos revólveres antiguos con tambor de 6 balas, así que solo me quedaba una. Apoyé una rodilla en el charco de sangre. Era roja, pero debería haber sido negra, como el pringue de un insecto venenoso cuando uno lo pisa. Puse el cañón del arma justo entre sus ojos. Esto es por mí. Ahora vuelve al infierno del que has venido. Entonces, aquellos ojos verdes se posaron en los míos y volvieron a hablar. No he acabado contigo. No he acabado. Ni acabaré hasta que dejes de respirar. Quizá ni siquiera entonces. Quizá esté esperándote al otro lado. Apreté el gatillo
Y esa fue la sexta. La cabeza le cayó hacia atrás. Uno de sus pies se estremeció y quedó inmóvil. Dejé el arma junto al cuerpo. Alcé las manos y empecé a levantarme. Un par de hombres me agarraron antes de que me hiriera del todo. Uno de ellos me pegó un rodillazo en la entrepierna. El otro me dio un puñetazo en la cara. Se me echaron encima unos cuantos más. Entre ellos la señora Harley, que me sacudió de pleno al menos 2 veces. Sobre eso no testificó en el juicio, ¿verdad? No se lo reprocho, abogado. No tengo ningún reproche contra ninguno de ellos. Lo que esas personas vieron tendido en la acera aquel día era un niño tan desfigurado por las balas que ni su propia madre le habría reconocido, en el supuesto de que la tuviera. MacGregor se llevó al cliente de Bradley de regreso a las entrañas de la Casa de la Aguja para el recuento del mediodía, prometiendo devolvérselo después. Le traeré un poco de sopa y un sándwich, si quiere, señor Bradley. Debe de tener hambre. Bradley no tenía hambre, no después de todo aquello. Se quedó esperando en su lado del tabique de plexiglas, con las manos entrelazadas sobre el bloque en blanco. Meditaba sobre vidas arruinadas. De las dos que en ese momento ocupaban sus reflexiones, el final de la de Heilas era el más fácil de aceptar, porque a todas luces, ese hombre era un demente. Tenía la certeza de que si Heilas, durante el juicio, hubiese subido al estrado para contar esa historia, en estos momentos estaría en uno de los 2 centros psiquiátricos de máxima seguridad del Estado, en lugar de hallarse esperando la inyección letal. El caso del niño era mucho más triste. Según la autopsia, no tenía más de 8 años y seguramente estaba más cerca de los 6 o los 7. Eso no era una vida, era un prólogo. MacGregor acompañó a Heilas de regreso y le encadenó a la silla. Abogado, ¿cuánto tiempo les queda? Él no ha querido comer, pero a mí no me importaría tomar algo. No mucho. George, ¿por qué tú? ¿Cómo? Ese demonio, supongo que eso crees que era. ¿Por qué te eligió a ti? Eso es un tanto ingenuo, abogado. Es como si preguntara por qué un niño nace con la córnea deforme, como le ocurrió a Ronnie Gibson, y los siguientes 50 llegados al mundo en el mismo hospital están perfectamente. O por qué un buen hombre que lleva una vida honrada sucumbe a un tumor cerebral a los 30 años y un monstruo encargado de la supervisión de las cámaras de gas en Dachau vive hasta los 100. Si está preguntándome por qué ocurren desgracias a buenas personas, ha acudido al sitio equivocado. Disparaste 6 veces a un niño que huía. Las 3 o 4 últimas a quemarropa. Por Dios, ¿cómo puedes considerarte buena persona? Antes de irse, permítame hacerle una pregunta. ¿Le ha identificado ya la policía? Creo que no. Le diría que pensara en ello. Pero no es necesario, ¿verdad? Ya está usted pensando en ello. Probablemente no le ha quitado el sueño por las noches, pero sí, ha pensado en ello. Sé que no se ha creído una sola palabra de lo que le he contado. Y, oiga, ¿quién puede reprochárselo? Pero por un momento ponga en marcha ese cerebro suyo y piense en ello. Era un niño blanco, varón, la clase de niño que más se echaría de menos y que se buscaría con más empeño en una sociedad que todavía valora a los niños varones blancos por encima de todos los demás.
Hoy día toman las huellas digitales a los críos por norma en cuanto empiezan el colegio, para facilitar la identificación si se pierden, si les asesinan o les secuestran. En este estado incluso lo exige la ley, creo. ¿O me equivoco? No se equivoca. Pero sí, sería un error darle mucha importancia a eso, George. Por alguna razón, ese niño escapó a los controles. Así de sencillo. A veces pasa. El sistema no es infalible. Siga intentando convencerme de eso, señor Bradley. Siga intentándolo. MacGregor. ¿Listo? Sí. Señor Bradley, ¿vendrá cuando llegue la hora? Aquí estaré. Seis días después, a las 11:52, se descorrieron las cortinas de la sala de observación para mostrar la cámara de ejecución. Solo había presentes otros 2 testigos. Uno era el padre Patrick. Bradley se sentó a su lado en la última fila. El fiscal estaba delante de todo, con los brazos cruzados ante el pecho y la mirada fija en la cámara a través del cristal. Los miembros de la comitiva de ejecución ocupaban ya sus puestos. Eran 6 en total: Warden Tumey, el director de la prisión, MacGregor y otros 2 celadores y un par de responsables médicos. El protagonista del espectáculo yacía en una mesa en forma de Y, con los brazos extendidos y sujetos mediante correas de velcro. Por petición expresa suya, no había capellán, pero cuando vio a Bradley y al padre Patrick, levantó una mano, tanto como se lo permitieron las correas, en un gesto de saludo. Patrick alzó la mano a su vez y después se volvió hacia Bradley. Estaba pálido, como el papel. ¿Ha asistido alguna vez a uno de estos actos? No. Yo tampoco. Espero poder sobrellevarlo. Era muy bueno con todos los niños. Le querían. Me cuesta creer. Incluso ahora, me cuesta creer. El fiscal se volvió hacia ellos. Silencio, caballeros. Eran ya las 11:58. Uno de los responsables médicos ciñó una cinta de goma al antebrazo derecho de Heilas, inyectó una aguja y la sujetó con esparadrapo. La aguja estaba acoplada a una vía intravenosa. Esta llegaba a una consola instalada en la pared, donde había 3 interruptores bajo 3 lamparillas rojas encendidas. El segundo responsable médico se acercó a la consola y entrelazó las manos ante el cuerpo. ¿Ya han empezado, señor Bradley? Yo no sabría decirlo. Yo tampoco, padre. Puede ser, pero... Se oyó un chasquido amplificado y la voz del director de la prisión. ¿Me oyen bien ahí dentro? El fiscal alzó el pulgar en respuesta y volvió a cruzar los brazos. George Peter Heilas ha sido condenado a muerte por un jurado de iguales. Sentencia ratificada por el Tribunal Supremo de este estado y por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América. ¿Tiene algo que decir antes de que se cumpla la sentencia? No. Un momento. Hola, señor Bradley. Me alegro de que haya venido. ¿Me oye, verdad? Yo que usted me andaría con cuidado. Recuerde, se presenta en forma de niño. ¿Eso es todo? Bien.
El director de la prisión se volvió hacia uno de los médicos. ¿Está preparado? El otro asintió. El director recitó una parrafada de jerga jurídica, consultó el reloj y arrugó la frente. Eran las 12 horas y 1 minuto, es decir, llevaban 1 minuto de retraso. Dio una señal al médico. Este accionó los interruptores y las 3 luces rojas cambiaron a verde. Heilas cerró los ojos. Emitió un ronquido. Transcurrió 1 minuto. Otro ronquido largo y entrecortado. Dos minutos más. Cuatro más. Ni ronquidos, ni movimiento. Bradley miró alrededor. El padre Patrick se había marchado. Soplaba un viento frío procedente de la pradera cuando Bradley abandonó la casa de la aguja. Mientras se dirigía al pequeño aparcamiento para visitantes, contiguo a la casa de la aguja, pensó: se presenta en forma de niño. Cuando llegó al aparcamiento, no quedaba ningún coche más que el suyo. George Heilas había enloquecido, estoy seguro. Si su niño malo era real, ahora ya estaba muerto. 6 disparos de un 45 eran una garantía de muerte. Después de este pensamiento, se acercó a su vehículo y vio un feo arañazo que recorría todo el Ford desde el parachoques delantero hasta la luz de posición izquierda trasera. Alguien le había rayado el coche con una llave. Bradley abrió la puerta del coche y se quedó paralizado durante varios segundos. Después, como si se hallara bajo el control de una fuerza externa a él, se llevó la mano lentamente a la boca y se la tapó. En el asiento del conductor había una gorra con una hélice en lo alto. Esta tenía torcida una de las 2 aspas. Finalmente se inclinó y la cogió con las puntas de los dedos. Bradley le dio la vuelta. Contenía una nota, con las letras torcidas, apretujadas y en línea descendente. Era la letra de un niño. Quédatela. Tengo otra. Oyó la risa de un niño, aguda y radiante. Dio la vuelta a la nota y vio otro comunicado. No tardaremos en vernos. Radio Arte ha presentado Niño malo. original de Stephen King. Reparto por orden de aparición ante el micrófono. Heilas, Juan Miguel Díez. Un chico, Judith Way. Chico grande, Gloria Lladó. Hombre primero, Albert Serrano. Hombre segundo, Juan Adriano Navarro. La señora Harley, Juanita Sons. Hombre tercero, Víctor Navarro. Niño malo, Carmen Ambrós. Una mujer, Aina Tejedo. MacGregor, Francisco Castro. Bradley, Eduardo Soler. El padre Patrick, Joaquín Fábregas. Narrador, Alfonso Miró. El fiscal, Gerard Rodríguez. El director de prisión, Juan José Cordero. Control de grabación, Juan Adriano Navarro.
Auxiliar técnico, Yolanda Pujol. Efectos sonoros, Manel Aljama. Selección musical y de efectos especiales, mezclas y dirección, Juan José Moscoso. Han presentado este programa Irene Vila y Tony Cotado. Fue una producción de Radio Arte para Luces en la Oscuridad.